Hola, ¿cómo están? Yo soy Avita Vega y el día de hoy les voy a hablar sobre el cine mexicano y cómo en México no se desarrollaron como en sí corrientes o movimientos cinematográficos específicos. La medida que vamos a usar para hablar pues de un periodo determinado va a ser los sexenios de los presidentes mexicanos. En este caso vamos a abordar el lapso de tiempo entre 1946 y 1952. Para empezar, Miguel Alemán fue un abogado político mexicano que ejerció la presidencia de México durante el periodo, como les dije, de 1946 a 1952, convirtiéndose en el 53.er presidente de los Estados Unidos mexicanos y a la vez el primer presidente no militar desde que México se ha consolidado como una república. Valdés hizo grandes aportaciones en su mandatario, como el desarrollo del país, que impulsó la industrialización, el fomento de la inversión privada y crear entornos favorables para el desarrollo de la industria nacional. Esto incluyó la construcción de infraestructuras como carreteras, presas, puentes, vialidades que mejoraron la comunicación y el transporte dentro de México. Hablando específicamente de lo que Miguel Alemán aportó a la cultura y al arte mexicano, fue pues que se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes en 1946, el cual promovía el desarrollo de no solo artes como el cine, sino artes plásticas, la danza, la música y el teatro. Una de las muchas artes que recibió un gran apoyo durante el sexenio justamente fue el cine, un cine que fue utilizado como una herramienta no solo de propaganda para promover pues los ideales del gobierno, estereotipos, valores familiares y cuestiones de identidad nacional, sino que también se caracterizó por reflejar la situación social que vivía México en ese entonces. Asimismo, el cine buscó reafirmar la identidad nacional presentando temas que celebraban la cultura mexicana, como las tradiciones, la historia, enfocándose en costumbres y la vida cotidiana de pues, los mexicanos. Aportaciones que de hecho hicieron que el cine mexicano se posicionara a nivel internacional y que justamente todo el enfoque internacional global volteara a ver a México y a lo que estaban haciendo. Y justamente como fue en este periodo donde muchos de los campesinos que venían de las provincias emigraron, o más bien se movieron a residir a la Ciudad de México, donde pues obviamente era una ciudad que estaba en crecimiento, en constante desarrollo, es que se habla que en estas películas se retrataban tradiciones rurales, el folclore de las culturas pues ubicadas en México, la música y las costumbres justamente de estas culturas que empezaron a centralizarse en Ciudad de México y que empezaron a generar esta diversidad y que justo como era el epicentro de todo lo que se producía en los estudios Churubusco, lo que más se consideró, lo que más se tomó en cuenta para las producciones que se vinieron a generar durante este periodo. Y al final esto fue de suma utilidad para el gobierno, que en estos momentos buscaba impulsar el nacionalismo que proyectaba los valores mexicanos y una imagen unificada. Las películas de este periodo ayudaron a consolidar una imagen de lo mexicano, no solo a nivel nacional, sino que también internacional, como ya había mencionado, en el cine internacional, que estaba centrado meramente en películas de guerra, de devastación por el momento histórico en el que se encontraba, por el contexto histórico mundial que se encontraba en ese punto pues nuestra sociedad. Y pues aprovechándose de esto, México se posicionó como uno de los principales productores de cine del mundo de habla hispana, lo cual ayudó a consolidar su influencia, como ya mencioné, en América Latina. Así el cine mexicano fue un vínculo de proyección cultural, posicionamiento de la identidad mexicana ante audiencias internacionales. Se producían muchos melodramas, que este fue como el género dominante en este periodo, caracterizado por historias de amor, tragedia y dilemas morales, que en este tipo de filmes conectaban más directamente con el público mexicano al mostrar los sacrificios y retos que enfrentábamos día a día los trabajadores campesinos en ese momento. También así reforzaba los valores familiares tradicionales mexicanos, y películas como Nosotros los pobres y ustedes los ricos exploraban las dificultades de la vida urbana y las desigualdades entre las clases sociales. De estas dos películas me gustaría como hablar un poquito más de la película Nosotros los pobres, que fue dirigida por Ismael Rodríguez y protagonizada por Pedro Infante. Esta es considerada una de las películas más emblemáticas de la época del cine de oro de México. Fue estrenada en el año de 1948 y se enmarca en un contexto cultural y social muy complejo, ya que, como les había dicho, las personas de las provincias migraron más bien, a lo que era la Ciudad de México, y como eran personas ajenas a, pues se concentraron en barrios humildes y marginados de esta gran ciudad.
Hablando un poquito más de la película, esta tenemos como protagonista a Pepe el Toro, un hombre de buen corazón que lucha por mantener a su familia y a sus amigos en medio de adversidades constantes, ¿no? Los temas que aborda como más específicamente son la pobreza, la solidaridad, la dignidad humana, que en ese momento era muy importante ya que había una gran mezcla de, pues, diferentes tipos de personas, ¿no? O sea, de diferentes sectores, no solo económicos, también educativos, o sea, era una mezcla de todo, ¿no? Y pues mostrar las dificultades que había en esta nueva forma de vivir, el amor y la lealtad, pues se convertían como en este estandarte que debería prevalecer. Y aunque esta película nos cuenta una historia de amor y lucha, esto representa muchísimo más que eso, ya que tiene una historia conmovedora de la vida en la pobreza y un tributo a la resiliencia pues humana, básicamente a todas las adversidades que estas personas se presentaban en ese momento. Y pues el melodrama no fue lo único que predominó en estos años, también tenemos el género de la comedia que fue básicamente encabezado por Cantinflas y Tintán, que fueron sumamente populares y ofrecieron una crítica social disfrazada de esta gran herramienta que era el humor. Películas como Ahí está el detalle en 1940, que sé que no es de esta época, pero que es una de las películas más icónicas y con un trasfondo demasiado crítico y pesado hacia la sociedad mexicana y la lucha de clases y todo esto. Por eso se me hizo importante mencionarla. Y también El Rey del Barrio, que esta sí es durante este periodo, que fue en 1950, que trataban temas como la corrupción, la burocracia, exponían problemas sociales que pues la audiencia podía comprender y que se sentían identificados ya que era lo que ellos vivían, ¿no? Además de que la podían disfrutar en este formato más accesible que es la comedia, ¿saben? O sea, no necesariamente tenía que ser una película acá súper seria de melodrama o lo que sea, sino que utilizaban esta herramienta del humor justamente para que fuera más accesible y que tampoco los empezaran a censurar por el tipo de crítica que hacen directamente al gobierno, a la corrupción, a las clases sociales, ¿no? Entonces era como una gran herramienta que se utilizaba y que justamente personajes como Cantinflas y Tintán supieron utilizar para generar esta crítica, esta conciencia social, pero de una manera como más digerible. Hablando de otras grandes producciones que también cuestionaban esto, tenemos Los Olvidados, dirigida por Luis Buñuel, este director que la verdad hizo un gran trabajo reflejando lo que era la vida cotidiana de los mexicanos en ese momento, la mexicanidad de ese momento. Esta película provocó un fuerte debate social y político al cuestionar la indiferencia hacia los pobres, planteando preguntas sobre la responsabilidad y justicia social en México en proceso de modernización. Y bueno, ya mencionamos a Pedro Infante y a Cantinflas, pero si estamos hablando de la época del cine de oro, no podemos olvidarnos de la gran señora, la doña María de los Ángeles Félix, o mejor conocida como María Félix para los compas. Nació el 8 de abril de 1914 en la ciudad de Álamos del estado de Sonora y fue una de las figuras femeninas más importantes en la época del cine de oro mexicano. Hablar de la figura de María Félix es hablar de romper estereotipos, de romper roles de géneros. Ella era mostrada como la mujer fuerte, independiente, valiente, que no se dejaba de los hombres. Todo lo contrario a lo que se veía en esa época, ya que la mayoría de las películas representaban al hombre como el macho, el alfa, el proveedor, el luchón, y a la mujer la representaban simplemente como ama de casa, como mamá, como esposa, como hija, pero no como mujer, que eso fue lo que vino a romper María Félix. Y también ayudó mucho la personalidad propia de ella que tenía al reflejar esto en sus producciones, en sus papeles y llevarlo mucho más allá, y por lo cual ahora ha trascendido su figura después de varios años que ya falleció, que ni siquiera es de incluso de nuestras épocas, pero que pues actualmente la recordamos como un gran ícono feminista, aunque nunca lo dijo abiertamente durante su vida, pero gracias a esta ruptura de los ideales tradicionales en ese tiempo que ella logró, es que ahora se considera como este gran ícono. Si hablamos de la época de oro del cine en México, tenemos que hablar de las películas de ficheras o de rumberas, como son Aventurera, que esta se estrenó en 1950 y fue dirigida por Alberto Gout, protagonizada por Ninón Sevilla, Andrea Palma y Rubén Rojo. Esta es una obra emblemática del género de ficheras y refleja todas las tradiciones, venganzas y redención en el contexto de la vida nocturna mexicana. Los hombres en las películas de este periodo eran representados, como ya dije, como figuras de protección y honor, como un rol que involucraba lealtad, valentía y responsabilidad.
y actores como Pedro Infante y Jorge Negrete enmarcaron justamente estos valores, reforzando el modelo tradicional de hombre mexicano como proveedor y defensor de la familia. Este deber masculino también refleja el machismo en la sociedad, presentando al hombre como el líder de la familia y la figura de autoridad en la sociedad de la época, en la sociedad mexicana. Por otra parte, la representación de las mujeres en el cine de esta época fue generalmente muy tradicional, reflejando las expectativas de la sociedad. Las mujeres eran a menudo retratadas como madres abnegadas, esposas fieles y jóvenes inocentes. Sin embargo, actrices como la ya mencionada y la poderosísima María Félix rompieron con este estereotipo, interpretando personajes femeninos fuertes, independientes y complejos, que no se había visto esto antes, de que le dieran esa complejidad a un personaje femenino como los personajes que interpretó María Félix. Estas figuras femeninas cuestionaban las normas sociales y proponían una imagen de la mujer que desafiaba los roles convencionales, promoviendo un mensaje de empoderamiento y autonomía en una época donde se esperaba que las mujeres fueran sumisas y dependientes de los hombres. Ok, ya hablamos de géneros de películas, ya hablamos de actores, hablamos de los temas que trataban. Ahora vamos a hablar justamente de estas personas que estaban detrás y que llevaban esto a la pantalla grande, que son los directores de estas películas. Esta época estuvo repleta de exitosos directores, uno de ellos, como ya había mencionado anteriormente, Emilio el Indio Fernández, quizá uno de los más representativos. Fue director de grandes películas como Bugambilia, Enamorada y Flor Silvestre. Es considerado uno de los máximos exponentes. Sus películas buscaban reflejar la identidad mexicana a través de temas nacionales y paisajes icónicos. Otro grande director de esta época fue Ismael Rodríguez, que dirigió películas como Los Tres García, Los Tres Huastecos y Ustedes los Ricos. Otro de los icónicos directores de esta época, que no es mexicano, es español y que llegó a México después de su exilio en 1948 y se nacionalizó como mexicano, es Luis Buñuel. Luis Buñuel se enfocaba más en hacer películas críticas hacia la burguesía y hacia el clero. Entre las películas mexicanas del llamado heredero del surrealismo destacan Los Olvidados de 1950, Nazarín de 1959, Viridiana de 1961 y El Ángel Exterminador de 1963. Y si ya nos ponemos un poquito más mamadores, vamos a hablar de cómo el cine mexicano de esta época fue fundamental en la construcción de un imaginario cultural que idealizaba ciertos aspectos de la vida y de la cultura mexicana. En parte impulsado por un nacionalismo promovido por el gobierno, ya que él era el mayor proveedor, el mayor financiador de dichas producciones. Las películas representaban la vida rural, el folclore, la música y las tradiciones mexicanas de una manera estilizada y hasta nostálgica, alimentando la identidad nacional a través de un imaginario colectivo que reafirmaba la mexicanidad. Si bien algunas de las obras mostraban al público una visión idílica del país, había muchas otras que rompían con este falso enfoque. Esto se vio reflejado en las exposiciones de la marginación y la representación cruda de la sociedad urbana. Como bien decía José Carlos Mariátegui, el arte es un medio de expresión que debe reflejar la realidad social, cosa que ocurrió en esta época al representar la dualidad que se vivía en nuestro país. El cine en esta época fue una gran herramienta de reflexión social al exponer temas como la desigualdad, la corrupción y los conflictos entre las clases sociales. Las películas permitieron a las audiencias ver los problemas de su propia realidad en la pantalla. Sin embargo, el cine a su vez fue un arma de doble filo, ya que si bien reflejaban los ideales de la sociedad mexicana, también los criticaba. Y eso fue algo que no era bien visto por gente de poder. Y ya para ir cerrando, entendemos que la época del oro del cine mexicano fue un pleno reflejo de lo que sucedía en la sociedad mexicana en esas épocas, en ese tiempo. Por medio de sus historias, las críticas y las reflexiones sobre los imaginarios culturales y sociales, el papel de la religión, las expectativas de género, el cine mexicano no fue solo mero entretenimiento, sino que contribuyó a la construcción de una identidad nacional que se vería reflejada tanto dentro del país como fuera de manera internacional. A través de su rica diversidad de géneros, temas, personajes, el cine de oro mexicano no solo consolidó la identidad nacional, sino que también planteó preguntas esenciales sobre la justicia, la desigualdad social y la moralidad. Este pleno dejó una huella indeleble en la historia de nuestro país y en la historia del cine a nivel mundial, influyendo no solo en las generaciones de ese entonces, sino también en las generaciones futuras, que somos nosotras las actuales, y estableciendo las bases para una reflexión continua sobre la identidad cultural en el cine mexicano y del mundo. Y bueno amigos, así finalizamos el video de hoy. Esperemos que no sea el último video sobre este tipo de temas. Pues nada, todos los links de la información que utilicé en este video los voy a dejar en la cajita de información. Eso fue todo, nos vemos en un próximo video. Recuerden, yo soy Avita Vera, síganme en mis redes sociales. Aquí se las voy a estar dejando para que me sigan. Pero síganme, suscríbanse, denle like, comenten. No se hagan lo que sean, pero interactúen con este video.
y nos vemos pronto. Bye.